que poner aquí, ¿no? Y continuar con esta parte de geografía, que todavía es de las materias sencillas, que es de las materias fáciles, y pues obviamente hay que aprovechar un poco ello. Entonces veíamos la clase anterior, por ejemplo, en el primer tema, en la diferencia entre geografía física y geografía humana, veíamos esta parte de cómo pues sí, cómo se relaciona tanto la geografía física con la parte de ser todo lo natural, la parte de la litografía, que es la tierra, la hidrografía, que es el agua, la parte de los gases, que es la atmósfera, que quizá la alcanzamos a ver a hoy, ¿no? Los recursos naturales, todo ello. Y la humana o social, que a veces es un poquito la olvidada y a veces es un poquito la más, digamos, no la más difícil, pero sí tiene un contexto muchísimo más amplio, que es la parte de ir, en este caso, viendo cómo el humano ha modificado las características de la naturaleza y sobre todo ver aspectos políticos, económicos y sociales, culturales que también suceden en la Tierra. Entonces aquí vemos la división política, todo ello, ¿no? Las partes económicas, las secciones económicas que produce cada país, que produce cada estado, por ejemplo, aquí en México y todo ello. Luego veíamos la parte de las coordenadas, tanto de las latitudes, las longitudes, lo que es el norte, lo que es el sur, el trópico del Cáncer, el trópico de Capricornio, el meridiano de Greenwich y cómo nos ubicamos. Obviamente, aquí nos falta una medida, por ejemplo, que es muy fácil, que tenemos latitud en este caso, perdón, aquí, y longitud. Pero, por ejemplo, si vamos en un avión, nos faltaría la altitud, ¿no? Es decir, la altura en la que vamos para poder determinar. Entonces, por ejemplo, un cohete o un avión, pues necesitan esas tres. Un barco, cualquiera de nosotros que anda en la calle, pues solamente necesitamos la latitud y la longitud para tenerlo. Entonces, siempre acordarnos que el trópico de Cáncer está al norte, el trópico de Capricornio está al sur, que de este lado está el hemisferio, en este caso el este, acá el oeste, y esto es muy, muy importante, ¿no? Y también entender esta parte de los meridianos, que estos son los paralelos, acá cuando hablamos de latitud, y los meridianos que hablamos de longitud. Una pregunta que usualmente luego llega a venir es, en este caso, ¿cuántos grados tiene cada uno de los meridianos? Entonces, obviamente, los meridianos, la división es de 15 grados. Entonces, tienen una amplitud. Este ángulo de aquí es de 15 grados en el plano del Ecuador, es donde se mide, o sea, donde está más amplio. Y obviamente, ese es el meridiano. Vaya, la apertura angular, ¿no? 15 grados. Que es una pregunta que hay, es muy recurrente de repente, entonces sí es bueno tenerla en cuenta. Luego veíamos esta parte, entonces, que algo también muy importante, ¿no? Ver el mapa de esta forma, porque primero, pues para entender dónde estamos ubicados, entonces aquí el meridiano de Greenwich, ¿no? Aquí el Ecuador, y darnos cuenta, ojo, porque eso también a veces es una pregunta, que la parte del mundo más poblada o donde se encuentra un mayor número de personas, pues obviamente es esta, ¿no? Esta parte, la parte de Asia, es decir, lo que es el del norte, el noreste, ¿no? Entonces el noreste es la parte más poblada. Luego esta parte del noroeste, ajá, es donde se encuentra la segunda parte más poblada, América del Norte, ajá, porque está América del Norte, está aquí México, Canadá y todo ello. Luego la tercera parte sería esta, que es el sur, ¿no? El oeste, que es donde está América del Sur y donde está aquí Argentina, Brasil y todo ello. Y luego la parte menos poblada sería esta, donde está la mitad de África y la parte de Oceanía. Y tenemos en este caso que este es el sur. Ahora, ¿cuáles son los países más poblados? No, me voy adelantando un poco aquí, pues obviamente es China y es la India. De hecho, ahora la India está más poblada que la India porque lo que hicieron los chinos fue hacer, en este caso,
una política de restringir los nacimientos. Entonces, obviamente, esta parte se ha ido, pues, no despoblando, pero sí han bajado el número de nacimientos, sobre todo nacen hombres, no nacen tantas mujeres, y la India se ha ido creciendo mucho. Entonces, en la parte, Europa tiene un problema grande de población, pues obviamente tiene menos población ahora, nace menos gente ahí y por eso también hay tantas migraciones, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces, este mapa es muy importante para poder también entender dónde nos ubicamos. Perfecto. Luego, aquí tenemos la parte, veíamos los usos horarios. Los usos horarios decíamos que son convenciones, en este caso, meramente políticas. ¿Por qué? Las creamos en este sentido para que las líneas que vienen aquí, por cuestiones de comercio, cuestiones de política, cuestiones, pero sobre todo de comercio, tiene que ver de que los horarios se fijaran, por ejemplo, que en Europa tuviéramos uno, ¿no? Salvo Inglaterra, que es una hora, en este caso, para acá, una hora menos, entonces todos los demás países están conectados, aquí tienen la misma hora, ¿no? Con estos países africanos, permíteme, con esos países africanos, o en México que tenemos tres, por ejemplo, Cancún, en este caso es una hora adelantada. ¿Por qué? Pues porque obviamente ahí es una parte turística, entonces los vuelos, los aviones que llegan ahí, pues obviamente llegan con otros horarios, sobre todo para las líneas aéreas y todo ese asunto, y Los Ángeles y Tijuana y Mexicali, pues tienen otro también ahí por las cuestiones políticas con los Estados Unidos. Entonces, obviamente, los horarios son convenciones políticas que no siempre están fijos. Esto del horario de verano, el horario de invierno, también son movimientos de conveniencia económica. Sobre todo, se comenzó a hacer para ir regulando algunas empresas en Europa, aprovechar el mayor uso del sol, ¿no? Por ejemplo, ahorita a las 6 de la tarde en Europa ya es completamente oscuro, ya está completamente de noche, pero amanece muy, muy, muy temprano, a las 5 de la mañana ya está el sol, ¿no? Entonces, un poco ir regulando eso. Aquí en México, por ejemplo, lo quitamos. Entonces, por ejemplo, son a esta hora a las 6 y ya está muy de noche. Y cuando teníamos el otro horario, todavía a esta hora había luz, ¿no? Pero bueno, entonces, así es como se fueron haciendo estos, ¿no? También hablábamos de los mapas, de que los diferentes mapas nos hacen ver a los países también de manera diferente y con muchas formas. Es decir, los mapas también suelen ser muy engañosos. Entonces, por ejemplo, en esta animación podemos ver el tamaño real de los países cuando se hacen chicos, es el tamaño real de los países con respecto a cómo lo vemos en el mapa. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, ahí, ¿no? Del tamaño real de los países son más chicos de lo que aparentan, de lo que son, y en los mapas pues los distorsionamos y los vemos de este tamaño. Entonces, esta es una cuestión que también hay que tomar en cuenta, la distorsión que se genera en los mapas, ¿no? Entonces, luego veíamos cómo estamos ubicados y veíamos, por ejemplo, aquí de la cuestión de la Tierra, que tiene un movimiento de traslación a través del Sol, pero todos los planetas y de manera elíptica, ¿no? De manera elíptica, y estos planetas al mismo tiempo se están moviendo. Entonces, por ejemplo, les había comentado de esta animación, a ver, aquí le paro. Es un poco para darnos cuenta cómo también está nuestro punto de vista o el punto de vista del observador es muy importante a la hora, por ejemplo, de ver las estrellas o de planificar esas cosas. Por ejemplo, si ustedes creen en los horóscopos, y ya ven que dicen que son las estrellas lo que maneja y todo ese asunto. Entonces, bueno, los horóscopos se crearon hace casi 5.000 años, ¿no? Entonces, con las culturas sumerias, en fin. Entonces, obviamente, y babilónicas. Entonces, obviamente, ellos veían las estrellas en una posición. Ahorita que veamos la animación, nos vamos a dar cuenta que las estrellas y el movimiento ha cambiado muchísimo. Entonces, bueno, si queremos ver nuestros horóscopos basados en la astrología, de hace algunos años, pues entonces veríamos algunas sorpresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el movimiento de traslación es un poco así, pero el Sol también está girando en la galaxia y en realidad así se vería el movimiento, ¿no?
esta es un poco la forma espiral, ¿no? Con los planetas girando alrededor del Sol, pero el mismo Sol al mismo tiempo también está moviéndose en la galaxia, y la galaxia sí mismo también está moviéndose y está girando, y en algún momento va en unos cuantos miles de millones de años, pues va a chocar contra otra galaxia, que es la galaxia de Andrómeda, pero ya no nos va a tocar, pero pues va a ser como en 5.000 millones de años eso. Entonces, bueno, ese es un poco para que sea una idea de la perspectiva, ¿no? Y también decíamos esto, de cómo está el movimiento, que tampoco es una cuestión de exacto, es decir, que el Sol está en medio y nosotros giramos, en este caso alrededor del Sol, elípticamente, pero en medio, no, no, no. Tenemos esto, ¿no? Esto que es el parhelio, que es cuando estamos en este momento, por ejemplo, en estos días, estamos en esta parte, es decir, estamos en la parte más cercana. ¿Por qué unos dirían, bueno, aquí entonces tendría que ser más caluroso? No, porque el Sol en este caso está aquí, pero el movimiento, la Tierra, tiene una inclinación de tal grado que el Sol no le pega al hemisferio norte, le pega al hemisferio sur. Entonces, en el hemisferio sur, mientras aquí es invierno, para ellos es verano. O sea, Argentina, Australia y todos ellos están obviamente en el verano. Y cuando estamos acá en el afelio, es decir, en el momento más lejano, el movimiento de la Tierra está diferente, la rotación. Entonces, obviamente, el Sol nos pega más al hemisferio norte que al hemisferio sur. Entonces, ahí es cuando tenemos el verano, porque nos da, en este caso, mayor el Sol al hemisferio norte y al hemisferio sur, en este caso es invierno. Y los equinoccios, estos, cuando están en este momento aquí, se llaman así porque dura lo mismo el día que la noche, el día del equinoccio, pero porque están más cercanos y el Sol pega igual de los dos lados, es decir, en los dos hemisferios pega exactamente de la misma forma, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante también tenerlo en cuenta ahí, ¿no? Cómo está compuesto esto y cómo se va trasladando la Tierra. Entonces, nosotros también tenemos esta visión de la Tierra como si fuera así, es decir, tenemos la Tierra de esta forma, pues si se fijan acá, cuando van en los aviones de noche se ve así y ya con la luz, pues solamente ya se ve de día. Entonces, tenemos algo muy interesante. No necesariamente así es como se ve, porque aquí pareciera, si se fijan, que siempre da la misma luz, en este caso aquí en el Polo Norte, en el sur y todo ello. Entonces, ese es el error que llegamos a pensar o que tenemos cuando vemos las cosas así, porque la Tierra tiene una inclinación. Esta imagen es interesante porque, por ejemplo, vemos esta parte, ¿no? Aquí, digamos, esta parte de aquí donde vemos cómo el Océano Pacífico está tan concentrado, o sea, que es demasiado grande con respecto al Atlántico, ¿qué es esto? Y entonces hay un momento donde, vean aquí, por ejemplo, donde nada más se ve agua, ¿no? Para eso nos ayuda esta imagen. Pero entonces aquí, vean, junio, lo que decíamos en junio, cómo se ve, cómo pega, en este caso aquí el sol le pega al hemisferio norte, mientras que en diciembre le pega al sol al hemisferio sur. Por eso entonces es la diferencia también en los ciclos solares, de que aquí estemos en invierno, cuando en Argentina están, en este caso, en pleno verano, ¿no? Entonces ellos no tienen una Navidad así llena de nieve y todo ese asunto, como nosotros aquí, ¿no? Por eso también la invención de la Navidad es toda una creación del mundo occidental, del norte, de los países europeos, pero bueno, eso lo vamos a ver en Europa, cómo se crearon todos estas festividades que pensamos que se dan igual en todas partes, cuando no es así, ¿no? Entonces, ya para cerrar este punto, digamos, aquí, pongámosle atención aquí a por ejemplo, este punto azul es el ángulo que tiene en verdad el eje de la Tierra. Entonces gira en torno a este ángulo y este es como pensamos que está, pero el azul es importante. Entonces, si se fijan en esta animación de acá, ahorita la pongo de nuevo, la Tierra gira, pero está diferente el punto, o sea, se mueve en relación a este punto azul que está acá. Entonces, por ejemplo, si la vemos, aquí vamos a verla de nuevo, si se fijan aquí, ajá, cómo se mueve, es decir, se mueve de esta forma, no se mueve de esta forma. Entonces, esto es muy, muy importante cuando se ve, en este caso, los movimientos de rotación de la Tierra, ¿no?
Ahora, en este caso también veíamos que la Tierra está compuesta básicamente de estos elementos de aquí vaya, de capas. ¿Y cómo sabemos de estas capas? Estas capas. Llegamos a saber de estas capas, por ejemplo, nunca hemos llegado de aquí hasta acá. Lo que máximo hemos llegado es a esto, es aquí, a esta pequeña capa, y eso como a la mitad, que es donde está el petróleo. En este caso, las excavaciones más profundas han llegado aquí. Luego está el manto, luego está el submanto, y luego aquí está el núcleo. Entonces, este núcleo se llama NIFE. Y se llama NIFE ¿por qué? Porque está compuesto de níquel y de fierro. Y es sólido y está girando. Entonces, esto es lo que genera prácticamente el magnetismo terrestre. Este es el imán que hace que haya, por ejemplo, electricidad, que haya gravedad, que estemos, que la atmósfera no vuele, no se vaya, que nosotros tengamos aquí esa estabilidad y con todo el movimiento que vimos no salgamos volando, ¿no? Entonces, este núcleo es el que está girando. ¿Cómo sabemos esto? A través de que esto se va desgastando y con los volcanes o con los terremotos y todo ello, siempre emerge tierra que está en las profundidades y entonces cuando las vamos analizando vamos viendo que hay elementos que se necesitan, digamos, como un diamante que es un carbón que necesita demasiada presión, una presión tan grande para volverse diamante. Entonces, obviamente se encuentran en las partes de abajo y cada vez que encontramos un diamante ha pasado por, desde aquí, ha ido viniendo hasta llegar a la superficie. Entonces, obviamente vamos encontrando estos elementos y vamos sabiendo que tenemos esto. Luego tenemos este otro núcleo o subnúcleo que en este caso, o submanto, también dependiendo cómo lo vemos, este sí es líquido. Entonces, este es líquido y también tiene metales pesados que también gira. Luego tenemos, y esta es la pregunta de examen muchas veces, este es el manto. El manto es, en este caso, la parte más gruesa, es la capa más gruesa. Y aquí es donde se desarrolla mucho del movimiento, porque también está moviéndose esto, mucho del movimiento es como gelatina caliente, muy caliente, y del movimiento que vamos a sentir aquí en la Tierra. Y la Tierra, en realidad, esto es, en este caso, la corteza terrestre, que es muy delgada. Entonces pueden imaginarse esto como un huevo, ¿no? Un huevo cocido, donde tenemos aquí la yema, ¿no? Y todo esto es la parte esta de la clara, que queda como gelatinoso, y luego aquí el cascarón, ¿no? Así se lo pueden imaginar prácticamente. Y entonces, obviamente, esto de aquí, el movimiento de estas partes genera los movimientos en estas secciones. Entonces, eso es muy, muy importante porque lo vemos así. Por ejemplo, una de las manifestaciones es esto, es el famoso Pangea y cómo se van moviendo, en este caso, cómo se han ido moviendo los continentes, la corteza, para poder formar aquí los continentes como lo tenemos. Y este movimiento, por ejemplo, que va y viene, es decir, no es un movimiento estático. La Tierra por eso sí tiembla todo el tiempo, porque se está generando este movimiento de manera constante. Y por ejemplo, vean, aquí va a estar México en esta parte de acá, y aquí va a emerger, esto es Argentina, Brasil, Estados Unidos, esto es África, esto es Europa, Asia. Vean, la India es esta, va a recorrer y va a chocar contra esta parte. ¿Y qué es lo que surge de ese choque? Vean, este choque de aquí es lo que crea los Himalaya. Entonces, cada vez que vemos los Himalaya, estamos viendo exactamente eso. Y ahora hay un movimiento que va a ser al revés, es decir, como que al revés, es decir, vamos a ver que finalmente se va el movimiento de la Tierra. Ahora los continentes se van a volver a acercar, es decir, están separados y ahora van a volver a hacer este proceso, pero al revés. Ahora se van a ir separando, otros se van a ir hundiendo y cosas así. Es decir, este es un proceso que va y viene, ¿no? No es un proceso que termine, es un proceso que está siempre en constante movimiento, y esto nos va a dar, en este caso como resultado, esto, tener las placas. Y esto se llama tectónica de las placas o teoría de la tectónica. ¿Por qué? Pues porque obviamente vamos a entender
como, por ejemplo, abajo están los países, ¿no? Aquí los continentes, y nos damos cuenta cómo está fracturado toda esta placa, está fracturada y está en constante movimiento, es decir, esto está todo el tiempo, está temblando. Si ustedes ven las páginas de la NOAA, que es la agencia científica de Estados Unidos. Entonces ahí están viendo los temblores, los vientos y todo ese asunto. Entonces están viendo que hay pequeños temblores todo el tiempo. Obviamente hay temblores, por ejemplo, de 7 grados, son muy poco frecuentes, pero los hay como 20 al año. Uno, por ejemplo, uno o dos de 9 grados, también es muy raro, pero llega a ver. Eh, Hemos tenido de 10 grados, creo que alguna vez hace como 120 años, pero hubo uno de 9 grados en Chile, por ejemplo. No se cayó Chile, pues porque en realidad tiene muy buenas construcciones, pero siempre está moviéndose, siempre esto, ¿no? Entonces vemos la placa de Norteamérica, que aquí está México, y a México le toca grueso. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. La placa de Norteamérica, la placa del Pacífico, placa de Nazca, la de Cocos, la del Caribe, la de Sudamérica, que está acá, la de Escania, la de África, la placa eurasiática, que es la más grande, ¿no? La placa de la India, somalí, la australiana. Entonces, entre la placa del Pacífico y la euroasiática son las más grandes y están en constante movimiento. Y estos puntos en azul que vemos aquí es que es donde hay muchísimo movimiento, es lo que se conoce como, en este caso, el cinturón de fuego. Es decir, es un lugar donde está en constante movimiento, porque aparte hay volcanes. O sea, hay abertura de movimientos telúricos, pero también hay volcanes. Entonces, vean, todo esto, Chile, todo ello, México también atraviesa esta zona, ¿no? Aquí la atraviesa y todo ello. Entonces, está en constante movimiento. La placa del Pacífico tiene esta cuestión de, al ser tan grande, pues tiene estos movimientos que se llaman zonas de subducción. Ahora, en México, ¿por qué tiembla tanto? Bueno, pues tenemos porque tenemos aquí está México y tenemos la presión de varias placas. Entonces, ojo, porque eso es muy importante. Entonces, tenemos la placa del Pacífico jalando para acá. Tenemos la placa de Norteamérica jalando por acá. Tenemos la presión de la placa de Cocos aquí y la placa del Caribe. Entonces, tenemos cuatro placas que coinciden y que pegan en esta parte de aquí, de lo que es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y por eso son los temblores aquí más fuertes y son los que generan, en este caso, los movimientos telúricos aquí en México, esta zona que vamos a llamar zona de subducción o una zona ahí compleja. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda con estas cosas? ¿No? ¿Va quedando claro? No, ninguna. Perfecto. Entonces, No, Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un poco la animación de cómo se ve el núcleo de la Tierra y cómo sabemos lo que hay abajo, pues por esto, porque estos movimientos, esto está siempre emergiendo. O sea, aquí está y está moviéndose y estas placas se llaman de convección, perdón, es decir, están moviendo y están llevándolo del fondo hacia arriba. Entonces, los geólogos que lo que estudian estos movimientos se dan cuenta de los minerales, las presiones y lo que hay allá abajo. Entonces, por ejemplo, esto es cómo se mueve. Por ejemplo, la placa del Pacífico, aquí está entrando, en este caso, en la parte de Alaska. Si se fijan, este es Alaska, y está entrando, o sea, va entrando 2.5 pies por año, se está hundiendo, o aquí en esta parte, 3 pies al año. Entonces, o 55 milímetros al año, o en este caso, 75 milímetros al año. Es decir, medio metro se está hundiendo. Esto parte de manera constante. ¿Y cómo es este movimiento de hundimiento? Fíjense, si ustedes ponen Google Maps, ven estas cosas aquí, pero ahorita lo vamos a ver, pero es así, es decir, esto se va hundiendo aquí, se va metiendo. Esto se llama movimiento de subducción. Ojo, este es súper importante, subducción. Este movimiento de que la Tierra se meta aquí se ve de otra manera, cómo va entrando la Tierra aquí y esta la va generando. Entonces, cada movimiento de estos, cada vez que se mueve esto aquí,
parece que es como muy, muy poco, genera ondas telúricas. Entonces, por ejemplo, por eso tenemos temblores que van de 1 grado hasta pues 9 grados, ¿no? Que tenemos dependiendo de si encuentra fricción. O sea, cuando imagínense, esto se está moviendo hacia acá adentro y encuentra, no sé, una montaña que pega con esto, entonces es cuando se genera el movimiento, ¿no? Ahí es cuando se generan los movimientos, cuando hay algún choque en esto. Y esto puede estar, bueno, casi siempre está abajo del mar, y entonces eso obviamente lo que genera, pues sí, es prácticamente que pues haya tsunamis y todo esto. Y vamos a ver algunos tsunamis, nada más déjame ponerle aquí un poco para ver el mapa y ver dónde están las aberturas. Y vamos a ponerle acá, permítame un segundo. Ahí se ve, ¿no? Entonces, a ver, voy a cambiar un poco voy a cambiar un poquito la animación aquí. Y a ver, les voy a poner esta, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces ahí ya se ve el mapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí en Google Maps, toda esta zona, por ejemplo, esta que vemos aquí, todo esto es una placa que está abriéndose. Esto es un proceso de que aquí está generándose, en este caso, salida de lava. Todas estas franjas que ven son fallas geológicas y están saliendo. Si se fijan de grande, como se ve aquí, y muchos de estos movimientos aquí también se deben a los cambios, en este caso, de los ejes terrestres. Entonces, el eje terrestre cambia de manera periódica, cada cuantos millones de años. Entonces, estos marcas van generando también o van registrando esos cambios. Y, por ejemplo, estas son las zonas de subducción. Por ejemplo, aquí hay también, de aquí vienen muchos, muchos terremotos, ¿no? O vean aquí en México que tiene esta placa, la placa del Caribe, la placa norteamericana, que aquí se ven claramente, y tenemos la placa aquí, vean, aquí está la de Cocos, que es esta, y vean cómo México tiene esta barrera. Entonces, esto de aquí, ajá, es muy importante, se está metiéndose para acá, ¿no? Es decir, todo esto, ajá, está hundiéndose y esto está acá, y entonces es donde son finalmente los terremotos, ¿no? Muy bien. Si habían visto esto en el mapa, aquí en estas partes, vean, todo esto son placas. Esta es la parte de Alaska que estábamos viendo en la animación. Esta parte de aquí, en lo que se veía en la animación. Entonces es muy grande, ¿no? Y por eso también en Japón, vean en Japón cómo está, pues es igual. Entonces todo esto se está metiendo aquí y por eso son tantos los temblores en Japón, que son enormes. Y de hecho, la zona más profunda del mar, que es esta parte, es la zona, aquí hay un cráter, por ejemplo, aquí hay un hoyo, y aquí es la zona más profunda del mar, ¿no? Entonces está muy, 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 muy profundo. Si se fijan, está un poco chueco. Ahorita vamos a ver por qué se ve tan chueco así la Tierra. Muy bien, entonces regresamos a nuestra presentación. Muy bien, entonces esto es lo que decíamos, ¿no? La convención, es decir, que se están moviendo los elementos al interior y están surgiendo, ya sea en forma de fracturas de la Tierra, como esta de aquí, que es lo que veíamos en el mapa, ya sea en forma de erupciones, o sea, en zonas en este caso, aquí que estamos viendo, en esta parte aquí, en esta parte de aquí, en esta parte de acá, ¿no? O volcanes. Ujú. Entonces aquí puede haber fracturas, aquí puede salir que salga un volcán y aquí la Tierra se está hundiendo y surgiendo otra. Entonces, este es muy, muy importante como se ve, ¿no? Perfecto. Y pasamos aquí esto. Entonces, obviamente tenemos diferentes tipos de falla. Obviamente, la falla más importante, que es la más común, es esta de cabalgamiento. Nosotros le vamos a llamar subducción. Ojo, muy importante así, ¿no? Subducción, que es la palabra que se utiliza en el examen para ver cuáles son los terremotos más comunes y los que han azotado, por ejemplo, aquí en México. Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si ustedes vivan en zonas donde, por ejemplo, ahora se tienen los famosos microsismos, en donde, por ejemplo,
Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ha habido una serie de microsismos que se dan de una manera espanta mucho porque se dan, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta parte, 1000 metros abajo. Entonces hay una falla aquí y se fractura, entonces obviamente esto manda la onda sísmica. Y pueden ser sismos de 1 grado o de 2 grados, pero si son a tan baja profundidad, pues obviamente sí mueve. Entonces son estos que hacen que de repente toda la ciudad brinca o las zonas brincan. Hoy se caen las plantas o todo ese asunto, o si son bastantes, pero son de 2 grados, pero se sienten mucho porque están muy abajo. Y los temblores que usualmente sentimos son temblores que están a 30 kilómetros así de la Tierra, entonces la onda sísmica pues tarda en llegar, ¿no? Y luego manda. Entonces por eso un microtemblor esa parte sería inútil en este caso avisarlo en la alerta sísmica porque sale de aquí y llega muy rápido. Un temblor, por ejemplo, que se da en Guerrero, en este caso, tarda hasta un minuto en llegar a la Ciudad de México. Por ejemplo, por eso la alerta sísmica actúa que cuando suena, percibe el movimiento acá y ve la profundidad, calcula la profundidad y la fuerza, entonces manda la alerta si es de 6 grados. Ojo, eso es muy importante. Si es de 6 grados, es que manda la alerta porque es el que va a impactar aquí. ¿Por qué se sienten más fuertes en México? Porque en México estamos en una laguna. Entonces, por ejemplo, esto es tierra, ¿no? Entonces la onda sísmica viene así. Pero como estamos aquí sobre agua y lodo, entonces la onda sísmica se incrementa con el agua y entonces se percibe más fuerte, ¿no? No es que sea de 7 grados o se vuelva de 7 grados, no, sino que la onda va a rebotar más fuerte y en este caso, pues va a impactar a la ciudad, pues de una manera muchísimo peor, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes han estado en temblores y todo, pues, seguramente verán que sus perros o gatos lo detectan más fácil y bueno, un poco así se ve un temblor. Estos son como de los microtemblores que son así rápidos, pero que de repente no avisan y se dan esto y la gente pues sale huyendo, ¿no? Muy bien. Y ya casi para terminar, vemos aquí la cuestión del agua. Esta parte se llama hidrografía, ¿no? La parte de lo que toca el agua, ojo, ¿no? Hidrografía. Ujú. ¿Por qué grafía aquí? ¿Por qué? Pues porque viene de hidro, agua, grafos, en este caso conocimiento. Entonces, obviamente, si se fijan ustedes aquí en el mapa, si vemos el mapa así, pues vemos el Pacífico acá, el Índico acá, pero el más grande en este caso es este, ¿no? Que es el Pacífico. Es tan grande que, por ejemplo, hay pocos aviones que salen, por ejemplo, de acá y que cruzan acá. ¿Alguien sabe por qué hay tan pocos vuelos que hagan esto? Tiene una cuestión un poco lógica, pero ¿alguien tiene idea por qué no hay vuelos tan largos sobre el mar? No, nadie. No, la verdad no. No. ¿No es por la liberación del combustible? Tiene algo que ver, pero sí tienen suficiente combustible para dar la vuelta. Sí, 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 hay vuelos que pueden durar hasta 16 horas. O sea, sí tienen combustible. Es algo que puede parecer hasta un poco lógico ahí, ¿no? Vean, lo que pasa es que los aviones siempre tratan de volar lo más cercano a tierra, ¿no? Aunque hagan vuelos así, porque los vuelos, ya decíamos que pues, también el movimiento es lineal, ¿no? Y que da la falsa perspectiva de que es circular, cuando en realidad el vuelo es lineal. Pero no pasan aquí porque si tienen alguna falla los vuelos, entonces necesitan un lugar donde aterrizar. Entonces, vuelos de emergencia, entonces necesitan lo más cercano que estén pegados a tierra o llegar a algún punto de tierra. Entonces, por eso vuelan sobre Groenlandia, los transatlánticos viajan cerca de Groenlandia pues, por cualquier cosa, ¿no? Y en este caso, para que puedan tener un aeropuerto donde llegar. Y aquí no hay, aquí estarían horas y horas más que aquí, lo que es en esta parte, que es Hawái para poder tener un aeropuerto, ¿no? Grande donde poder llegar. Entonces, es un poco lo que hacen los vuelos que tratan de volar casi siempre cerca de tierra, ¿no? Entonces, esta parte que vemos aquí
si vemos la Tierra, si viéramos la Tierra sin agua, se vería así. Es decir, la Tierra no es esférica completamente, es esta forma, sin agua. Lo que pasa es que el agua, a través de la fuerza de gravedad y todo ese asunto, da la apariencia de que está circular. Y la parte del océano Atlántico está más arriba que el océano Pacífico, o sea, están desnivelados, no están a la misma altura. Por eso el canal de Panamá bueno, lo vamos a ver cómo suben los barcos, cómo tienen que ir entrando, cerrando para poder entrar los barcos, pero no son del mismo tamaño, ¿no? Entonces, esa es la forma de la Tierra, ¿no? Si no tiene agua, así se vería, ¿no? Unas partes más profundas, otras más altas, como aquí están los Himalaya, aquí se ve los Himalayas, aquí se ven todas las tierras emergidas, ¿no? Aquí se ve Europa, acá se ve América, en fin, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, las aguas que nosotros tenemos, o como estamos en este caso, ¿para qué nos ayudan? Solamente tenemos agua el 1%, ¿no? Que es el agua que sirve para beber, ¿no? O para alimentarnos. La demás agua tenemos que desalinizarla o tomarla de mantos freáticos o de pozos, ¿no? O en este caso de alguna recolección de lluvia. Entonces, el agua, en este caso, si se fijan en este mapa, el agua tiene corrientes frías y tiene corrientes calientes. Entonces, las azules son corrientes frías y las rojas son calientes. Entonces, por ejemplo, estas corrientes son muy importantes. Por ejemplo, esta es la corriente del Golfo, que es la que hace que Europa tenga sus viñedos y climas excelentes. ¿Por qué? Porque todo el agua caliente llega acá y lleva las nubes y hay mucha lluvia, ¿no? Y acá es donde se generan los huracanes, por eso. Y en esta parte también se generan también los huracanes, pero allá les llaman tifones en esta parte de Asia. Y acá también, en esta parte de la India, también tenemos choque de agua caliente y agua fría. Entonces, si estas aguas, estas corrientes desaparecen, también desaparecería en sí o cambiaría el clima, el efecto del cambio climático sería muchísimo más severo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, todo ello. Entonces, ya para cerrar la clase de hoy, aquí nada más vemos que las aguas se dividen en océanos. Aquí tenemos el Atlántico, Pacífico, Índico, el glaciar Ártico y el glaciar Antártico, ¿no? Estos son los océanos. Y los que están adentro, por ejemplo, son los mares o golfos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mar Mediterráneo, de acá si nos saca, ya subo la clase, el Mediterráneo, el Golfo de México, el mar de Cortés, el mar Caribe, el Golfo Pérsico, el Golfo de Bengala, el mar Amarillo, en fin, ¿no? Entonces, y luego tendríamos los lagos y luego tendríamos los ríos. Perfecto. Y eso es lo que vamos a ver la clase que viene, sobre todo los ríos más importantes del mundo y los ríos más importantes de México. Sale, pues nos vemos entonces el próximo martes. Pásenla bien y les subo la clase, ejercicios y las gráficas. ¿Sale? Gracias. Bye.